Imagina por un momento tu vida cotidiana, el transporte público que tomas, la educación que recibes, la atención de salud, incluso las leyes que organizan la sociedad. Nada de eso ocurre por casualidad. Detrás de cada una de estas decisiones existe algo llamado política pública. ¿Pero qué es exactamente una política pública? ¿Quién decide qué problemas se resuelven primero? ¿Y por qué algunas políticas funcionan y otras fracasan? Para entenderlo tenemos que viajar por la historia de esta disciplina. El estudio de las políticas públicas nació dentro de las ciencias sociales durante el siglo XX. La idea central era bastante ambiciosa en entender cómo los gobiernos toman decisiones y cómo esas decisiones afectan a la sociedad, porque una política pública no ocurre en el vacío. Siempre está influida por factores como a la economía, la cultura, la política y las necesidades sociales de un momento histórico. Por eso, estudiar políticas públicas significa analizar cómo una sociedad decide resolver sus problemas colectivos. Uno de los pioneros del campo fue Harold Lasswell, politólogo estadounidense. En su famosa pregunta Who gets what, when and how, ¿quién obtiene qué, cuándo, why, cómo? Lasswell resumía la esencia de la política. Para él, las políticas públicas eran el proceso mediante el cual se distribuyen recursos y oportunidades en la sociedad. Por ejemplo, ¿quién recibe subsidios? ¿Quién paga impuestos? ¿Quién tiene acceso a ciertos servicios? En otras palabras, la política pública es la forma en que una sociedad decide repartir sus recursos. Durante las décadas de 1940 y 1950, universidades comenzaron a crear programas dedicados específicamente al estudio de estas decisiones. Así nació formalmente la disciplina de Policy Analysis, o análisis de políticas públicas. Durante mucho tiempo se pensó que los gobiernos tomaban decisiones de forma completamente racional, es decir, que analizaban toda la información posible y elegían la mejor alternativa. Pero en 1947, el economista y politólogo Herbert Simon cuestionó esta idea. Simon introdujo el concepto de racionalidad limitada. Según él, los seres humanos, incluidos los gobernantes, no pueden analizar toda la información disponible. La realidad es demasiado compleja. Por eso, en lugar de elegir la opción perfecta, las personas suelen elegir una opción suficientemente buena. A esto Simon lo llamó satisfacer en lugar de optimizar. Y si lo piensas, esto ocurre todo el tiempo. Los gobiernos deben tomar decisiones rápidas con información incompleta. Otro autor clave fue Charles Lindblom. En 1959 propuso una idea famosa conocida como unmuddling through, que podríamos traducir como salir del paso. Lindblom observó algo interesante en la práctica. Los gobiernos rara vez hacen reformas gigantes. Lo que hacen es pequeños cambios graduales. Por ejemplo, en una reforma educacional, rara vez cambia todo el sistema de una vez. Más bien introduce ajustes pequeños a modificar el currículum, cambiar evaluaciones, aumentar presupuesto, crear nuevos programas. Las políticas públicas, según Lindblom, evolucionan paso a paso. En los años 60, el politólogo David Easton propuso otra forma de entender las políticas públicas. Para él, el sistema político funciona como un sistema de entradas y salidas. Las entradas son las demandas de la sociedad. Por ejemplo, protestas sociales, demandas ciudadanas, crisis económicas, problemas ambientales. El gobierno procesa esas demandas y produce salidas. Las salidas son las políticas públicas en leyes, programas, regulaciones. En otras palabras, las políticas públicas son respuestas del sistema político a los problemas de la sociedad. En las décadas siguientes surgió otra corriente, la teoría de la elección racional. Autores como James Buchanan y Gordon Tallack propusieron una idea provocadora. Según ellos, los actores políticos se comportan como en un mercado, es decir, buscan maximizar sus intereses personales. En este enfoque, los votantes buscan beneficios, los políticos buscan votos, los grupos de interés buscan ventajas. Aunque este enfoque fue muy influyente, también fue criticado por simplificar demasiado la política. Porque la política no solo trata de intereses individuales, también involucra valores colectivos, cooperación y decisiones éticas. A partir de los años 90 surgió una idea clave, la gobernanza. Autores como R.W. Rhodes observaron que los gobiernos ya no actúan solos. Hoy las políticas públicas se construyen en redes donde participan múltiples actores en gobiernos. Empresas, organizaciones sociales, organismos internacionales, ciudadanía. Por ejemplo, las políticas climáticas actuales requieren cooperación entre estados, científicos, empresas, organizaciones internacionales. Las políticas públicas se han vuelto más complejas y colaborativas. Pero entonces, ¿cómo podemos definir una política pública? Existen muchas definiciones. El politólogo Thomas Dye propuso una muy simple en una política pública. Es todo lo que el gobierno decide hacer o no hacer. Esto incluye incluso la inacción. Por ejemplo, si el gobierno decide no regular un mercado, eso también es una decisión política. Otros autores como William Dunn explican que las políticas públicas siguen un ciclo en identificar el problema,
Diseñar soluciones, implementar políticas, evaluar resultados en este proceso permite mejorar las políticas con el tiempo. Hoy las políticas públicas enfrentan nuevos desafíos en globalización, cambio climático, inteligencia artificial, desigualdad social. Por eso, cada vez es más importante que las decisiones públicas se basen en evidencia, participación ciudadana y valores democráticos. Al final, las políticas públicas no son solo decisiones técnicas, son también decisiones éticas y políticas, porque cada política refleja algo fundamental en qué tipo de sociedad queremos construir.